Buenas tardes, chicos. Buenas tardes con todos. En breve Buenas daremos tardes. inicio a la clase programada para el día de hoy. Me confirman a través del chat si se logra visualizar, si se logra escuchar también para dar inicio a la clase. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar entonces la clase programada para el día de hoy, que corresponde a desarrollar en esta semana número 5 el tema de sistema digestivo. Muy bien. A ver, sí, tengo mi herramienta de dibujo ahí, entonces todo bien. Cuando hablamos del sistema digestivo, ¿no? En los seres vivos, eh, de acuerdo al tipo de digestión y de acuerdo también de la complejidad del ser vivo, los tipos de sistema digestivo o digestión pueden ser de tipo intracelular, mixta, o sea, ambas, tanto intra como extracelular y extracelular. Obviamente, te darás cuenta que un individuo con una digestión intracelular es un individuo bastante sencillo, ¿no? Simple, por decirlo así, que no tiene todo un aparato digestivo, no tiene todo un sistema digestivo. Quiere decir que la digestión ocurre, como bien indica el nombre, ocurre dentro de una célula, dentro de la célula. Por eso que se llama intracelular. Nuevamente repito, cuando decimos que es una digestión intracelular, quiere decir que ocurre al interior de la célula. Obviamente, si ocurre dentro de la célula, deben haber estructuras que ayudan a este proceso de digestión dentro de la célula. Por ejemplo, organelos como son, y lo hemos revisado la semana pasada, los lisosomas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es una digestión de tipo intracelular. Muy bien. Entonces, ¿quiénes realizan este tipo de digestión intracelular? Por ejemplo, podemos mencionar, ¿no? Por ejemplo, los poríferos, ¿no? O sea, las esponjas de mar. Muy bien. Luego tenemos una digestión intra y extracelular, que muchas veces también hace referencia a un tipo de digestión llamada mixta, ¿no? Para resumir la terminología, ¿no? Mixta. Entonces, este tipo de digestión mixta lo van a llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, los nidarios, ¿no? Los nidarios, los platelmintos, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos, ¿ya? Y una digestión extracelular, entonces quiere decir, como su nombre lo indica, ocurre fuera ya de la célula, fuera de la célula, quiere decir que ya la digestión ocurre en una cavidad digestiva y no al interior de la célula. Esto es característico de ya individuos más complejos. Es una digestión entonces más compleja, característico de animales más complejos, ¿no? Entonces, esto es una digestión extracelular. Muy bien, entonces repito.
Nosotros sabemos que gracias a la digestión es que los alimentos, los nutrientes que son captados se van a poder descomponer en nutrientes más pequeñitos de fácil absorción. Muy bien. Es así que de acuerdo a la complejidad del ser vivo, la digestión simplemente puede ocurrir dentro de la célula, a lo que se llama una digestión intracelular, como es el caso, por ejemplo, de los poríferos, las esponjas, o una digestión mixta, quiere decir que tanto se lleva primero una extracelular y termina con una digestión intracelular, como es el caso de los nidarios, como es el caso de los platelmintos. Y finalmente una digestión extracelular significa que ocurre fuera de la célula. Muy bien, quiere decir que ya se cuenta con una cavidad digestiva y por lo tanto esto es característico de animales o individuos más complejos, que tienen una digestión más compleja, ¿no? Entonces, para terminar la idea, cuando hablamos del sistema digestivo, de acuerdo a la estructura, ¿no? Porque lo que previamente te mencioné es de acuerdo, el criterio de clasificación es de acuerdo al tipo de digestión. De acuerdo al tipo de digestión, pero de acuerdo a la estructura, el sistema digestivo puede ser clasificado en un incompleto y un sistema digestivo completo. ¿Qué significa un sistema digestivo incompleto? Significa que solamente hay un orificio. En este caso, una boca que sirve a la vez de ano. Un orificio donde ingresa y salen los residuos de la digestión. Eso significa incompleto. Y un sistema digestivo completo significa que el tubo digestivo ya tiene dos aberturas. Quiere decir una abertura donde ingresa el alimento y otra abertura por donde salen los desechos. Eso se llama sistema digestivo completo. Muy bien, chicos. Entonces, esto es una pequeña introducción de lo que vamos a hablar a continuación con respecto al sistema digestivo. Muy bien, chicos, por favor, agradeceré hagas captura de pantalla, haciéndote el recordatorio que si tuvieses alguna duda o consulta, puedes hacerlo a través del chat, como también levantando la manito al término de cada explicación. Muy bien, sí, evitando interrumpir durante la clase. De repente en este momento, mientras estás haciendo la captura, tienes alguna duda, levanta la manito o simplemente coloca tu duda en el chat. Muy bien, tienes esas dos opciones. Muy bien, chicos, recuerda que si ya terminaste de hacer captura, dedito hacia arriba para yo poder cerrar mi herramienta de dibujo y pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Muy bien, entonces acá también tenemos un breve resumen de lo que implica o qué relación hay entre la ingestión, digestión, el proceso de absorción y la reabsorción. Recuerda que cuando hablamos de la ingestión, ¿no? Es el ingreso, pues, de tanto alimentos, nutrientes, y que luego, obviamente, estas partículas necesitan degradarse a moléculas más sencillas o simples que sean susceptibles de absorción. Entonces, este proceso por el cual, ¿no? Se va a degradar los nutrientes, los alimentos, se llama digestión, que es el proceso de descomponer, muy bien, los alimentos en moléculas más pequeñas, ¿no? Que sean susceptibles de absorberlas y que puedan ser, ¿no? Utilizadas como energía, ¿no? Nutrientes, material para el crecimiento, reparación del ser vivo. Muy bien.
Luego ocurre este proceso de absorción. Como te decía, son moléculas más pequeñas, son susceptibles a atravesar la membrana de ser de repente, por ejemplo, habiendo ya una cavidad especializada como es el intestino, va a ser capaz de absorberse, atravesar las membranas de las células del intestino y poder justamente luego ser utilizadas, como te dije, con la finalidad de obtener energía y material para hacer el crecimiento y reparación. Muy bien, también la absorción ocurre a nivel de intestino grueso. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de comenzamos de nuevo, cuando hablamos de la ingestión, ¿no? La ingestión ocurre a nivel del orificio, en este caso del orificio denominado boca. Allí inicialmente ocurre, ¿no? Una degradación de tipo mecánica, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ser humano, con ayuda de nuestros dientes, de nuestra lengua, ¿no? Se va formando este bolo alimenticio. Hay una, ¿no? Degradación primero mecánica a través de la masticación. Muy bien. Pero luego, esta digestión en la boca puede iniciarse gracias a la enzima, que luego te voy a contar, porque recuerdo una digestión ya química, ¿no? Ya implica la presencia de enzimas que van a permitir transformar el alimento. Por ejemplo, la digestión se inicia en la boca, pero la digestión de los carbohidratos, y eso te voy a contar en un momento. Luego la digestión continúa a nivel del estómago, dándose la digestión de proteínas. Y en adelante, a nivel de intestino, ya se da la digestión de las demás moléculas, ¿no? Entonces, la digestión química es gracias a enzimas que permiten transformar poco a poco el alimento en moléculas más sencillas, ¿no? La digestión inicia en la boca y acaba en el intestino delgado. Asimismo, en el intestino delgado, ¿no? Se va a dar el proceso de absorción. En este caso se absorben las unidades de carbohidratos, las unidades de lípidos, las unidades de proteínas, como son, por ejemplo, monosacáridos, ácidos grasos, aminoácidos, las unidades disculpen, ácidos nucleicos, pero recuerde que el nucleótido a su vez se puede descomponer en base nitrogenada, fosfato, pentosa, ¿no? Entonces, todas esas unidades o moléculas simples van a ser absorbidas a nivel de intestino delgado. Y cuando pasa, ¿no? Los restos hacia el intestino grueso, la absorción continúa porque se necesita recuperar, en este caso, moléculas de tipo inorgánica como son las moléculas de agua, ¿no? Las sales, ¿no? Y al final todo lo que quede resultado de la absorción final va a ser desechado a través del orificio de salida. Muy bien. Entonces, esto es básicamente así, muy resumidamente lo que implica tanto la ingestión, digestión, absorción y la reabsorción. Muy bien, chicos. Esta información ustedes lo tienen en su material, simplemente se ha propuesto aquí para explicarse, ¿no? Entonces, si necesitas hacer captura, genial, si no, pasamos de frente. Muy bien. Entonces, hasta aquí todo claro. Muy bien, vamos a la siguiente. Recuerda que en este momento, cuando te hago la consulta, todo claro, trata de aprovechar este mismo momento en resolver algunas dudas relacionado o en relación a lo explicado. ¿Ya? Listo, chicos, para poder aprovechar mejor la clase, el desarrollo de la clase. Listo, entonces, hace un momento, y retrocedo por aquí. Te había mencionado que en cuanto al tipo de digestión, podíamos decir que la digestión puede ser de tanto intracelular, ¿te acuerdas? Puede ser mixta o puede ser extracelular.
De esto rápidamente te voy a explicar ayudándonos de imágenes para que pueda quedar mejor o fijarse mejor la idea acerca del tipo de digestión. Muy bien. Entonces vuelvo a esta diapositiva y te presento lo que es la digestión intracelular. Nuevamente es aquella digestión que ocurre dentro de la célula y se puede ayudar, ¿no?, de estructuras como son los lisosomas. ¿No? Por ejemplo, puede darse esta digestión intracelular en el caso de protozoarios como es la ameba, ¿no? La ameba tiene lisosomas, como estamos viendo allí, y luego entra, ¿no?, una estructura, en este caso una bacteria, y que con ayuda de los pseudópodos de la ameba rápidamente lo engloba. Muy bien, de esta manera es que, ¿no?, esta partícula exterior, este alimento, ¿no?, para la ameba es capturado con ayuda de sus pseudópodos, se forma un fagosoma y luego viene, ¿no?, el lisosoma, se une y forma el lisosoma secundario. Es allí que con la ayuda de las enzimas hidrolíticas presentes en el lisosoma es que termina por degradarse, ¿no?, esta partícula que ha sido ingerida, y todo el resto de la digestión va a ser liberado por exocitosis. Muy bien, ese es en cuanto a las amebas. En cuanto a las esponjas, ¿no? Tenemos allí un ejemplo, esponjas de tubo. Muy bien, tenemos que el agua transporta partículas alimenticias y que va a estar entrando continuamente a través de los poros que tiene este animalito. Muy bien. Luego las partículas alimenticias van a ser filtradas del agua, o sea, van a captarse partículas alimenticias gracias a unas células llamadas cuanocitos. Entonces, no te olvides, término clave son los cuanocitos. Muy bien. Los cuanocitos son células especializadas que se van a encargar de filtrar la materia o la partícula alimenticia del agua y que luego el alimento entra en la célula, ¿no?, por fagocitosis, dando entonces la forma a una vacuola digestiva, ¿no? Como estamos viendo a continuación, aquí estamos viendo una vacuola digestiva. Luego, con ayuda de los lisosomas, ¿no?, este lisosoma se va a unir con esta vacuola, se fusiona, y obviamente el lisosoma, como tiene enzimas hidrolíticas, va a terminar por degradar esta partícula alimenticia y todo desecho va a ser expulsado por exocitosis, ¿no? Recuerda que el agua, alimento no ingerido y los desechos se van a expulsar por el mismo orificio de entrada. Muy bien. Entonces, recuerda que los poríferos van a tener, al igual que las amebas, una digestión ¿de qué tipo? Una digestión de tipo intracelular. Muy bien. Entonces, por favor, hacemos captura. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Hacemos captura, por favor. Muy bien, no hay duda, ¿cierto? Paso a la siguiente diapositiva. Muy bien, ahora estamos con la digestión de tipo mixta. Quiere decir que es tanto digestión intra como extracelular. Pero ¿qué ocurre primero? ¿La digestión intra o la digestión extracelular? Te cuento
que en una digestión mixta, lo que ocurre primero va a ser la digestión, primero ocurre la digestión extracelular. Y segundo, ocurre la digestión intracelular. Muy bien, recuerda que la digestión extracelular va a ocurrir una especie de cavidad, ¿no? En este caso se llama la cavidad gastrovascular en el caso de los nidarios, ¿ya? En el caso de los nidarios, la cavidad es una cavidad gastrovascular que te lo voy a indicar a continuación, que está aquí. Ahí está. Y este es el alimento que acaba de ingresar. Con ayuda de los tentáculos de los nidarios, como en el caso de la hidra, por ejemplo, es un buen ejemplo de nidario, la hidra, ¿no? Entonces la hidra capta o captura con ayuda de sus tentáculos, capta esta presa, este alimento y lo ingresa a su cavidad gastrovascular. Ahí, gracias, ¿no?, a las células, ¿no?, que tapizan la cavidad, estas células secretan enzimas y empieza la digestión extracelular. Entonces luego, las células nutritivas van a fagocitar las partículas alimenticias y van a completar dentro de ellas la digestión. Una digestión llamada intracelular, ¿no? Nuevamente repito, ocurre dentro de las células. Dentro de las células. ¿Listo? Entonces, es en el caso de los nidarios. Algo similar ocurre en los platelmintos, como es el caso de la planaria. Ojo, de la planaria. ¿Ya? No en la tenia. No aplica en la tenia, vamos a poner acá. No aplica en platelmintos parásitos. Como por ejemplo la tenia, ¿no? La planaria es un platelminto de vida libre, ¿no? Vamos a poner acá, es de vida libre, que significa que no es parásita. Muy bien, de vida libre. Entonces, la planaria, ¿no?, va a presentar una boca, como estamos viendo a continuación en esta parte de aquí. ¿Listo? Allí va a aparecer su boca, luego tiene una estructura, a continuación la faringe, que el alimento es dirigido a sus intestinos ramificados, donde en esta cavidad es que ocurre primero lo que es la digestión extra y luego continúa la digestión intracelular. Nuevamente, tanto los nidarios como los platelmintos van a tener este tipo de digestión mixta. Quiere decir tanto intra como extracelular. Pero primero, ¿qué ocurre? La extracelular. Y finaliza con la intracelular. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, por favor, hacemos captura. Si tenemos alguna consulta, por favor, me lo indica. Muy bien. Ya en algunos animales, ¿no?, más complejos, como son, por ejemplo, los anélidos, como es, por ejemplo, los insectos,
¿no? Como es, por ejemplo, los reptiles, las aves, peces, mamíferos, ya van a presentar una digestión extracelular. Quiere decir que se va a llevar a cabo en cavidades. Muy bien. Entonces, por esta razón, ¿no? Aquí te muestro algunos casos, ¿no? Ejemplos, ¿no? De cómo está dividido el tubo digestivo de algunos animales. Comenzamos con algunos invertebrados, ¿no? Cómo es la distribución o cómo está, pues, dividido su tubo digestivo, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras más resaltantes para cada caso? Muy bien. Comenzamos, por ejemplo, tenemos aquí el caracol. El caracol presenta tanto boca y ano, por lo tanto tú rápidamente dices, el caracol al presentar dos orificios tiene un sistema digestivo completo. Algo resaltante en el caracol es que presenta una estructura llamada rádula. La rádula es como, ¿cómo decirte? Como una lengua con dientes que le permite raspar su alimento. Luego este pasa a estructuras como es el esófago, el estómago, el hepatopáncreas, ¿no? El hepatopáncreas, que es una estructura, una glándula digestiva que cumple la función tanto del hígado como del páncreas en vertebrados, ¿no? Esta va a secretar enzimas que le van a ayudar en la digestión. Luego llega el alimento al tracto final, que es el intestino, donde va a ocurrir o finalizar la digestión y se culmina con la absorción. Todo desecho de la digestión va a ser liberado a través de este orificio llamado el ano, ¿no? Entonces, esto es lo más resaltante, por ejemplo, en el caracol. En, en los anélidos, como es el caso de la lombriz de tierra, a ver, vamos a poner los nombres aquí para que no te pierdas, ¿no? Este es el caracol, pero imagino que lo sacas por el dibujito, pero igual no está de más colocarte. Esa es una lombriz de tierra, o sea, es un anélido. En los anélidos también estamos viendo la presencia de un orificio de entrada, un orificio de salida, ¿no? Boca y ano, y el alimento, ¿no? Que va a ingresar a través de la boca. Recuerda que la lombriz de tierra, ¿de qué se alimenta? ¿De tierra? Bueno, se alimenta de restos vegetales que se encuentra, claro, en la tierra. Entonces, estos restos, con ayuda de su boca, luego ingresa y luego pasa a la faringe, el esófago, el buche, que es una dilatación de este último, donde se va a ir almacenando, liberando gradualmente a través de la molleja, ¿no? La molleja, al igual que en las aves, es una estructura importante que le va a permitir, ¿no? La trituración del alimento. En este caso, con ayuda de la molleja de la lombriz de tierra, se va a convertir el alimento en una pasta más fina que va a ser susceptible para que el intestino pueda absorber los nutrientes. Muy bien. Luego tenemos aquí, ¿no? Otro representante de digestión extracelular, como es la estrella de mar, ¿no? La estrella de mar es un ejemplo de equinodermo, que son animalitos con simetría radial, ¿no? Ellos también cuentan con un orificio de entrada, una boca, también orificio de salida, un ano, pero algo resaltante, ¿no? En los equinodermos, pero solo, ¿no?
en los erizos de mar, ojo, solo se da en erizos, o se ha visto en los erizos, es la linterna de Aristóteles, que es un complejo órgano masticatorio de los propios de los erizos de mar, ¿no? Como una estructura tipo pentagonal con 5 dientes de carbonato de calcio, que les va a permitir raspar las algas, por ejemplo, de las rocas, ¿no? Entonces, esto es la linterna de Aristóteles presentes en los erizos de mar que también son equinodermos. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, esto recuerda, es un extracto de tu material, de tu separata. Solamente aquí he añadido algunos puntos clave que debes recordar. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o consulta? ¿Todo está claro? Muy bien. Hacemos captura, por favor, de ser necesario, para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, pasamos a la siguiente entonces. Ahí tenemos, por ejemplo, otro caso, que son los insectos. Muy bien, los insectos. Muy bien. También tienen boca. Muy bien. Pero la boca puede estar modificada de acuerdo al tipo de alimentación que tiene los insectos. Recuerda que los insectos, ¿sabes? Hay insectos que son picadores, otros que son chupadores, ¿no? Entonces, varía mucho de acuerdo a su alimentación, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver la presencia de apéndices bucales, ¿no? Glándulas salivales. Muy bien. Vamos a encontrar también una estructura que viene a ser el esófago. También van a presentar, eh, en este caso, déjame ver aquí. Mm, déjame ver si esto el de las aves creo que no está aquí. Bueno, pero también los insectos van a tener una estructura como un estómago glandular llamado proventrículo, ¿no? En el cual les sirve para triturar, pulverizar el alimento. Muy bien. Recuerda que las glándulas salivales que van a estar asociadas a la boca le van a permitir humedecer, diluir la comida antes de su paso, ¿no? Entonces, eh, luego recuerda que este proventrículo va a permitir, ¿no? Está previo al intestino y va a permitir, ¿no? Tanto la trituración como también en algunos casos puede secretar a enzimas, ¿no? Lo que ayuda pues a una digestión química. Recuerda que todo esto pasa al intestino, donde se da primariamente, ¿no? Lo que es la absorción. Todo desecho de la digestión termina en este orificio llamado ano. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso, ¿no? De los crustáceos, tenemos, ¿no? Estructuras, ¿no? También características, ¿no? Como es, en este caso vamos a poner crustáceos, ¿no?
Entonces vamos a ver que también tiene asociado a nivel de su boca, vamos a encontrar apéndices bucales, vamos a encontrar también una estructura que le continúa, ¿no? Que es el esófago, luego el estómago, ¿no? Y justamente vamos a encontrar aquí lo mismo que te había mencionado previamente, el hepatopáncreas, que es una estructura análoga al hígado y al páncreas, ¿no? En animales complejos. Y tenemos también los molinillos gástricos, ¿no? Eso es a nivel de esta estructura, ¿no? Del estómago, y recuerda que todo alimento está, ¿no? Digerido, pasa al intestino para su absorción final. Muy bien. Recuerda que estos animalitos tienen dos orificios, boca y ano. Por lo tanto, decimos que tienen un sistema digestivo completo, que es el término adecuado cuando tienen dos orificios. Muy bien. Damos captura, por favor. Muy bien, ya que tenemos un caso especial que vale la pena mencionarles, chicos, es respecto a un caso de digestión extracelular también, recordando que la digestión extracelular es característico de los animalitos que acabo de mencionar, ya que ya tienen una cavidad, o sea, la digestión ocurre en una cavidad, en un tubo digestivo. Y caso especial se trata de estos mamíferos rumiantes, ¿no? Estos rumiantes, como es el caso de la vaca, por ejemplo, que van a ingerir alimento como puede ser pasto, ¿verdad? Alimento vegetal, pero que el proceso de digestión puede ocurrir de la siguiente manera, ¿no? A través de la rumia. Por ahí dice, sí, profesora, ¿qué significa rumiar? ¿Significa masticar simplemente? Bueno, te lo explico. Cuando hablamos de rumiar, es cuando el animalito, en este caso el rumiante, ¿no? Con ayuda de sus grandes molares, ¿no? Va a dar una primera masticación y luego va a pasar este alimento a través del esófago, luego va a seguir su camino, va a pasar luego, ¿no? Del esófago, pasa a lo que es, ¿no? Al estómago. Pero el estómago en los rumiantes es un estómago dividido en compartimentos. Son 4 los compartimentos que tiene estos rumiantes. Es así que el animal cuando ingiere su comida lo va a pasar, ¿no? Y luego pasa por el esófago, como te decía, luego pasa por la panza, o también conocida como rumen, y luego se va al segundo estómago, conocido como el retículo. Es allí, ¿no? Donde vamos a encontrar ciertos microorganismos que se van a encargar de digerir, ¿no? O mejor dicho, estos microorganismos tienen la capacidad de digerir la celulosa de la pared celular, de la célula vegetal. Entonces, esto ayuda a que haya una digestión química de la celulosa. Entonces, cuando el alimento está parcialmente digerido, lo que hace la vaca o el rumiante lo regurgita, o sea, lo regresa nuevamente a su boca. Entonces, ¿para qué? Para seguir masticando, para seguir haciendo una degradación mecánica con ayuda de sus grandes molares.
Esto es lo que se llama rumiar, ¿no? No solamente es masticar, sino también implica el hecho de regurgitar el bolo para poder remasticarlo, que es la rumia. Entonces, la materia ya masticada es tragada de nuevo y pasa luego nuevamente por el esófago, pasa por la panza, por el segundo estómago, que es el retículo redecilla, y luego ya pasa a lo que es el omaso y finalmente al abomaso, que es el verdadero estómago, ¿no? Entonces, es aquí donde vamos a ver qué ocurre, pues la digestión química, aquí ya en el verdadero estómago, en el abomaso, vamos a encontrar, ¿no? Ya enzimas, va a haber un jugo gástrico, el cual va a, ¿no? Continuar con la digestión. Recuerda que en el intestino se termina la digestión y se da también la absorción de los nutrientes. Muy bien. Entonces, eso es con respecto a los 4 compartimentos del estómago en rumiantes y por qué se le llama rumiar, ¿no? Entonces, eso es algo característico, algo relevante que era preciso mencionarles. Muy bien, chicos, hacemos captura, por favor. Muy bien, continuamos ahora. Y vamos a hablar ya del sistema digestivo y la digestión en el hombre, ¿no? Recuerda que el hombre también tiene un tipo de digestión llamado extracelular, que significa que la digestión ocurre en un tubo digestivo, en una cavidad digestiva, y es propia de animales más complejos, ¿no? Recuerda que las diferentes estructuras del tubo digestivo en el hombre, tenemos a la boca, voy a señalar la boca. Tenemos a la faringe, que es un ducto bastante pequeño de unos 14 centímetros. Luego le continúa el esófago, que ya es un conducto de unos 25 centímetros. Le sigue el estómago, ¿no? Está este órgano que tiene 2 asas, ¿no? Está Tiene una asa menor y una asa mayor, ¿no? Luego tenemos, después del estómago, tenemos al intestino delgado y se finaliza con el intestino grueso. Recuerda que nosotros presentamos 2 orificios, boca y ano. Muy bien. Por lo tanto, presentamos un sistema digestivo completo. Adicionalmente, es preciso mencionarte que nosotros contamos con glándulas que van a ayudar con la digestión, como son las glándulas salivales, como es el hígado, como es el páncreas, ¿ya? Entonces son glándulas anexas que van a contribuir en el proceso de digestión. Nuevamente, recordando los conceptos previamente mencionados, con la ingestión es que ingresa el alimento a través de la boca. Recuerda que la digestión se inicia en la boca, continúa en el estómago y continúa en el intestino delgado, ¿no? Luego la absorción se da tanto en el intestino delgado, estamos hablando de absorción de nutrientes, como también la absorción de agua y sales se da en el intestino. Cualquier resto de la digestión va a ser liberado y expulsado a través del ano. ¿Muy bien? Entonces, este es el recorrido, ¿no? O son las estructuras de nuestro tubo digestivo. Muy bien, chicos, hacemos captura, por favor. Si hay alguna consulta o duda, me la hacen llegar.
Muy bien, continuamos. Muy bien, entonces como ya te he presentado cada estructura del tubo digestivo, muy bien, vamos a comenzar con la primera estructura que es la boca, ¿no? La boca o la cavidad bucal va a estar limitada hacia adelante con los labios, ¿no? Vamos a encontrar, ¿no? A cada lado, vamos a encontrar a las mejillas, por aquí, ¿no? Hacia abajo vamos a encontrar a la lengua y hacia atrás vamos a encontrar lo que viene a ser el istmo de las fauces, ¿no? Acá vamos a encontrar la úvula, la amígdala, ¿no? Y si tocas con la lengüita hacia arriba, vamos a encontrar el paladar, ¿no? El paladar, ¿no? Pero este paladar, si es en la parte delantera, vamos a encontrar un paladar duro. Y en la parte posterior vamos a encontrar el paladar blando. Entonces, recuerda que en la boca vamos a encontrar también, ¿no? La lengua, vamos a encontrar a los dientes, ¿no? Que son importantes, ¿no? A la hora de realizar la degradación mecánica. Muy bien. Entonces, vamos a ver que los dientes, ¿no? Lo que vamos a ver externamente va a ser la corona. Muy bien. Y lo que está internamente, muy bien, va a ser justamente la raíz. Muy bien, lo que va a estar enterrado en nuestra encía. Muy bien, entonces la corona es algo que nosotros podemos visualizar, ¿no? Aquella que va a estar cubierta por el famoso esmalte. Muy bien. Entonces, el esmalte es un componente importante de la corona, muy bien, que le da ese aspecto blanquecino al diente. Muy bien. Y nuevamente, el esmalte es algo que podemos encontrar, ¿no? Exclusivamente en la corona, ¿no? Es una capa externa protectora de la corona, ¿no? Por eso te decía que es la parte visible, ¿no? Y es la sustancia más dura de nuestro cuerpo humano. Muy bien, recuerda que va a proteger a la dentina. Muy bien. Y la dentina se encuentra aquí. Acá está la dentina. La dentina tanto se encuentra en la parte de la corona, en la parte también de la raíz, ¿no? O sea, se encuentra en todo el diente. Muy bien, entonces recuerda que cuando hablamos de la corona, hablamos del esmalte. Y cuando hablamos de la raíz, muy bien, la raíz viene a ser la parte del diente que está enterrado, pues, en nuestra encía, ¿no? Y en la raíz vamos a encontrar un tejido óseo laminar que le permite adherirse. Acá está, mira, este tejido óseo laminar que va a permitir fijarse, ¿no? En la encía. Pero tanto dentro del diente, en lo más profundo del diente, chicos, vamos a encontrar nervios y vasos sanguíneos en una estructura llamada pulpa. Muy bien, que es la parte más interna de un diente. Y cuando tú sufres de caries, y cuando la caries ya se torna un poco más profunda, y cuando llega ya a la zona más interna, la pulpa, es donde ya sientes dolor, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a las partes del diente. Recuerda que los dientes, muy bien, van a ser de acuerdo o clasificados de acuerdo a su función. Van a ser clasificados en incisivo, que son los dientes que van a cortar. Los caninos son los dientes que van a desgarrar y es típico de una alimentación carnívora.
Los premolares y molares son aquellos que van a permitir triturar, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la clasificación de acuerdo a la función que cumplen nuestros dientes. Recuerda que cuando uno llega a la adultez, se proyecta que tengamos 32 dientes. Muy bien, incluidos los dientes, famosos los dientes del juicio. Pero cuando fuiste pequeño, los famosos dientes de leche, ¿no? Que son dientes temporales, fueron en total 20 dientes, distribuidos 10 en la parte superior, 10 en la parte inferior, ¿no? Entonces, estos dientecitos son, como te digo, temporales, porque luego cuando ya comienzas la edad de 6 años aproximadamente, comienzas a perder poco a poco, uno a uno, para ser reemplazados por los dientes definitivos, que son estos que tienes en este momento, ¿no? Que se proyecta que cuando tengas 25 años, tengas los 32 dientes. Muy bien. Luego, en la boca, si bien decimos que la degradación mecánica ocurre gracias a los dientes, también ocurre una degradación química. Vamos a anotar aquí. Degradación en la boca. Vamos a poner en la boca ocurre degradación mecánica, ¿no? Y también química. Y eso es gracias a la saliva. ¿Cómo así, profesora? ¿Cómo es que la degradación química ocurre en la saliva? Es que la saliva, te cuento, aparte de tener agua, mucina, bicarbonato, etcétera, la saliva tiene una enzima llamada amilasa salival. Esta amilasa salival se encarga de degradar el almidón. ¿Lo degrada todo, profesora? No, una parte. Lo degradará aproximadamente un 5%, nada más de todo el almidón, ¿no? Y lo degrada todavía en maltosa, que son disacáridos. Quiere decir que no termina tampoco de degradarlo, sino hasta tan solo disacáridos. Porque recuerda que lo que se proyecta es degradarlo en lo más sencillo, que son monosacáridos. Por eso decimos que en la boca se inicia la degradación. Vamos a poner acá, recuerda, en la boca se inicia la degradación de los carbohidratos. Eso no te olvides, ¿ya? Y para ello, esta saliva es producida por las glándulas salivales, que son las que producen la saliva, ¿ya? Profesora, ¿cuántas glándulas salivales existen? Son muchas, son varias, pero las más grandes son 3. Las más grandes son 3. ¿Cuáles son? La glándula parótida, la glándula submaxilar y la sublingual, ¿ya? Estas glándulas son glándulas exocrinas, no te olvides, ¿ah? Estos son tipos de glándulas exocrinas. ¿Qué quiere decir? Que liberan su producto al exterior, ya que tienen un conducto exterior. Entonces, su producto es la saliva y lo desembocan en la boca. ¿Muy bien? Listo, chicos. Por favor, hacemos captura. Te dejo de tarea. Averigua, voy a poner acá, averigua, ya que son glándulas exocrinas, averigua el nombre de los conductos excretores de cada una de ellas. ¿Ya? Quiere decir que la carótida, perdón, sí, la parótida tiene
un conducto y tiene un nombre. La sublingual tiene un conducto, por ejemplo, se llama Rivinus. Y la submaxilar también tiene uno. ¿Cómo se llama? Esa es la tarea que vas a indagar. Muy bien, hacemos captura, por favor. Muy bien. Una vez que en la boca, ¿no? Ingresa el alimento, ocurre la masticación, se da la degradación mecánica con ayuda de los dientes, la degradación química con ayuda de la saliva, se forma lo que es el bolo alimenticio, que por un proceso de deglución pasa primero a la faringe. La faringe es un conducto de unos 14 centímetros, bastante cortito, que va a estar comunicado con las fosas nasales, está comunicado con la boca y está comunicado con la laringe, ¿ya? Luego de la faringe, continúa el esófago. El esófago ya es un conducto de unos 25 centímetros, ¿no? Y el esófago está constituido por eh, musculatura lisa y musculatura esquelética, ¿ya? Es así que el esófago, por esta razón, ¿no? Sobre todo el segmento que está más aledaño al estómago, es donde se inicia lo que se llaman los movimientos peristálticos. Entonces vamos a poner aquí, es un término clave, chicos, lo que te acabo de decir. Los movimientos peristálticos se inician en el esófago y se continúa en adelante. Quiere decir con el estómago, en el estómago e intestinos. Y tú dirás, profesora, ¿y qué es el movimiento peristáltico? Tú sabes que la degradación mecánica es gracias a los dientes en nuestra boca. Muy bien, y siempre es importante la degradación mecánica. Pero tú sabes que luego ya más internamente en el esófago, en el estómago ya no hay dientes. Entonces, una manera de reemplazar esta degradación mecánica que lo hacía los dientes son los movimientos peristálticos, ¿no? Que van a estar contribuyendo con la degradación mecánica. Pero recuerda que la degradación mecánica no es la única que está de alguna manera relacionada con la digestión. También importancia es la degradación química. Y esta degradación química es gracias a las enzimas, como te había mencionado. Degradación química. Muy bien. Entonces, aquí vamos a hablar del estómago a continuación. Esta estructura que tiene dos concavidades, por decirlo así, una menor, una mayor, y que esta disposición dilatada obviamente beneficia para que se pueda almacenar el alimento y no estar comiendo a cada rato, ¿verdad? Entonces sirve como un almacén. Entonces, este alimento va a ser liberado poco a poco, ¿no? Y se va a dar la digestión química a través, por ejemplo, de enzimas, de sustancias, como por ejemplo las células parietales, ¿no? Van a ser las responsables de secretar el ácido clorhídrico, que es justamente el responsable de la acidez o del pH ácido del estómago. Luego tenemos las células principales, que van a sintetizar esta enzima inactiva llamado pepsinógeno.
que es la enzima inactiva. ¿Qué quiere decir, profesora? Que se va a activar, ¿verdad? Que luego se va a activar en pepsina, ¿no? Se activa en pepsina, que es la enzima que se va a degradar, a las proteínas. Muy bien, esa es la que se va a encargar de degradar a las proteínas. Muy bien. Asimismo, debido a la gran acidez que hay en el estómago, obviamente hay que proteger este estómago de esta acidez con la secreción de moco. Ahí están las células mucosas que van a secretar un moco denso como recubierta para el estómago. Y finalmente las células G que van a sintetizar la hormona gastrina. Y tú dirás, profesora, ¿y qué es la gastrina? Es la que regula la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Que es el responsable, como te dije, de la acidez de nuestro estómago. Obviamente esta acidez es ideal para que la pepsina se active y comience la degradación de las proteínas. Muy bien, entonces la degradación mecánica se da por movimientos peristálticos, la degradación química con ayuda de las enzimas y estas sustancias que te he presentado a continuación. Muy bien, hacemos captura, por favor. Y te acordarás que hace un rato te había mencionado de 3 glándulas anexas. Ya hablamos de una, de las glándulas salivales. Ahora vamos a hablar de las otras 2. ¿Y por qué crees que son importantes tanto el hígado como el páncreas? ¿Qué papel tiene? Vamos a poner acá. ¿Qué papel tienen en la digestión? Muy bien, entonces vamos a, por un lado, hablar del hígado. El hígado es la glándula anexa importante que va a producir algo llamado bilis. ¿Ya? El hígado la produce la bilis y la vesícula se encarga de concentrarla. ¿Ya? Entonces vamos a poner más chiquitito para que alcance, ¿ya? Y la vesícula es la que se encarga de concentrar la bilis, la que almacena finalmente, ¿no? Y la encontramos justamente aquí, muy cerquita del hígado, ¿no? Ahí se encuentra la vesícula. ¿No? Entonces, vamos a ver que el hígado, gracias a las células que presenta este órgano, va a producir la bilis, la cual va a ser concentrada en la vesícula. Y es que la bilis es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué contiene la bilis? ¿No? ¿Cuál será la composición, ¿no?, de la bilis? Sucede que la bilis está compuesta, aparte de agua, va a presentar ácidos biliares, sales biliares, colesterol, bilirrubina, que es un pigmento
¿no? De color amarillento verdoso. Pero lo más importante es que gracias a esta composición es que la bilis puede tener un papel importante y es la de emulsificar a las grasas. Entonces recuerda, vamos a poner por acá, la bilis, vamos a poner aquí, la bilis emulsifica a las grasas. Profesora, ¿y qué significa emulsificar a las grasas? Tal como lo ves en la imagen. ¿Ves una gota grande de lípido en esta parte? Y que esta gota grande de lípido, la verdad, va a ser difícil que la lipasa pueda acceder, pueda degradarlo, ya que está todo junto, ¿no? Entonces, una manera de poder separar esta gota grande en pequeñas gotitas o también conocidas como micelas es gracias a las sales biliares que forman parte de la bilis. Entonces, la bilis va a ser un importante emulsificador de grasas, o sea, va a permitir separar esta gota grande en pequeñas gotitas o micelas. ¿Para qué? Para que la lipasa o la enzima pueda acceder, ¿no? Así, de esta manera, las lipasas puedan acceder y degradar, ¿no? Entonces, ese es el papel de la bilis. Por otro lado, tenemos el páncreas, ¿no? El páncreas justamente ahí ha alojado su cabecita en esta concavidad del intestino delgado. Esta asa o esta primera porción del intestino delgado recibe el nombre de duodeno, que está inmediatamente seguido del estómago, y ahí se aloja la cabecita del páncreas. Como también vamos a encontrar una ampolla en la cual va a desembocar los conductos que traen la bilis por un lado y el otro conducto que va a traer el jugo pancreático producido por el páncreas. Ese conducto se llama el conducto de Wirsum y que va a llevar el jugo pancreático que produce el páncreas. Y tú dirás, ¿cuál es el papel del jugo pancreático? Bueno, el jugo pancreático es importante por muchas razones. Primero, porque el jugo pancreático tiene enzimas, enzimas que van a continuar con la digestión a nivel del intestino. Entonces, permite la digestión en el intestino, ¿no? Entonces, ese es el papel de las enzimas. Y otro muy importante es la presencia de bicarbonato. La presencia de bicarbonato es importante, o sea, el bicarbonato del jugo pancreático es importante porque neutraliza el quimo ácido que viene del estómago, porque recuerda que el duodeno está inmediatamente seguido del estómago y del estómago viene todo ácido. Entonces, ese quimo está ácido y obviamente conviene neutralizarlo. Y ese es gracias al bicarbonato presente en el jugo pancreático que produce el páncreas. Ahora ya sabes por qué la importancia tanto del hígado y del páncreas en la digestión. Hacemos captura.
Muy bien. Entonces, como te había explicado, el intestino delgado puede medir más de 7 metros de longitud. Está bien empaquetadito, ¿no lo crees? Y una primera porción del intestino delgado recibe el nombre de duodeno. Luego, la otra porción, que lo estás viendo aquí, de este color, recibe el nombre de yeyuno. Y por aquí, la otra porción viene a ser el ilium. Muy bien. Entonces, todo eso suma aproximadamente 7 metros a más, dependiendo del individuo. Como te dije, en el intestino delgado no ocurre solamente la absorción, sino es allí donde se culmina la digestión de los alimentos. Muy bien. Entonces, esta digestión se va a culminar a nivel de intestino delgado, primero porque a nivel de duodeno se van a desembocar tanto la bilis como el jugo pancreático. Y también el propio jugo intestinal va a contener enzimas que van a permitir la culminación de la degradación o digestión de los alimentos. En breve, en una tabla te lo voy a mostrar. Muy bien, solamente para mostrarte también que a nivel de intestino se va a dar la absorción. O sea, recuerda, en el intestino delgado se culmina la digestión y acto seguido a nivel de yeyuno e ilion se da la absorción. Y esto es gracias a que el intestino delgado presenta un recubrimiento, unas vellosidades que a su vez tienen microvellosidades. Estas microvellosidades aseguran mayor campo o mayor cobertura al momento de la absorción, ¿no? Entonces, de esta manera, pues es que se puede dar mayor cobertura para poder realizar esta tarea tan importante de captar las moléculas sencillas, simples, a los que se ha logrado conseguir después del proceso de digestión. Recuerda que en cada vellosidad vamos a encontrar capilares, que son vasos sanguíneos que se van a encargar de captar, en este caso, las moléculas simples y que lo van a llevar finalmente a las arterias. Muy bien. Hacemos captura, por favor. Acá tenemos otra imagen donde podemos ver con mucho detalle, ¿no? Acerca de las vellosidades con las microvellosidades, que son justamente estas estructuras que permiten mayor cobertura a la hora de la absorción. Asimismo, podemos encontrar otros tipos celulares como son las células en copa que producen moco, las células enteroendocrinas que van a secretar hormonas, las células de Panet que secretan lisosimas, entre otras células que podemos encontrar en las famosas criptas de Lieberkühn. Muy bien. Al igual que el estómago, recuerda que el intestino delgado ya cuenta con 4 capas, ¿no? Capa mucosa, submucosa, muscular y serosa, al igual que el estómago. Muy bien, chicos, hacemos captura de esta información relevante.
Y es esta tablita resumen que te había comentado hace un momento, ¿no? Que te indicaba acerca de qué enzimas participaban, ¿no? En cada nivel. Por ejemplo, a nivel de la boca, teníamos a través de la saliva que contiene la amilasa y que actuaba sobre el almidón. ¿Qué producto se obtenía? Unidades de maltosa, que aún es disacárido. Luego, a nivel del estómago, a través del jugo gástrico, tenemos la pepsina, que es la forma activa del pepsinógeno. Y es una enzima que degradaba proteínas, ¿no? El producto todavía no es que se culmine la degradación de proteínas, todavía se obtenía algo intermedio llamado polipéptido. O sea, como ves, tanto a nivel de la boca como a nivel del estómago todavía no culmina la digestión, todavía se forman productos intermedios, porque recuerda que el objetivo es producir o generar moléculas simples, las más sencillas en las que se puede dividir. Luego tenemos a nivel del intestino, con ayuda del jugo pancreático. ¿Te acuerdas que te dije que el jugo pancreático contenía enzimas? Muy bien, como son amilasas que degradan todavía el almidón. Recuerda que el almidón todavía necesitaba ser degradado. Una parte nada más se degradó en la boca, faltaba más. La lipasa, que actúa sobre las grasas. La tripsina, la carboxipeptidasa, ¿no? Que son enzimas que degradan, ¿no? Tanto proteína como polipéptidos. Y las nucleasas que degradan ácidos nucleicos. Como te das cuenta, los productos todavía son intermedios en algunos casos. Por ejemplo, la maltosa todavía se puede seguir degradando, el polipéptido también. El nucleótido todavía se puede degradar en base nitrogenada, en azúcar pentosa y fosfato. Todavía falta. Y es así que a nivel del intestino, con ayuda de su propio jugo intestinal, es que se termina la digestión, con ayuda de sacarasa que degrada sacarosa finalmente en monosacáridos. La maltasa degrada la maltosa en monosacáridos. La lactasa también degrada la lactosa en sus monosacáridos. Aminopeptidasa degrada el polipéptido finalmente en aminoácidos, que es lo último en que se puede degradar una proteína. Y las nucleotidasas que degradan los nucleótidos en sus formas más simples, ¿no? Que son las bases nitrogenadas, el grupo fosfato y pentosas. Esa tabla, chicos, es muy importante. Por favor, hacemos captura. Muy bien, y para terminar, quiero agregar una información también relevante, importante, que son las hormonas gastrointestinales, ¿no? Recuerda que las hormonas van a estar regulando el proceso de digestión. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de una, que era la gastrina, que actuaba a nivel del estómago, era secretada por las células G? Y te acuerdas que te mencioné que inducía la secreción de ácido clorhídrico. Luego, a nivel del intestino, teníamos la secretina, secretada por las células S del duodeno, que estimula la secreción de bicarbonato por el páncreas. Luego tenemos la colecistoquinina, secretada por las células I del duodeno, estimulaba la secreción de enzimas pancreáticas y la concentración de la vesícula biliar.
Y finalmente, el péptido inhibidor gástrico, producido por las células K del duodeno, inhibe los movimientos peristálticos en el estómago. Esa tablita, chicos, también es importante la puedas repasar, ¿no? Así como también esta imagen donde se ve todo el proceso de absorción. Como te dije, la absorción, ¿no? Esta absorción ocurre principalmente en el yeyuno y en el ilium. Claro, también ocurre parte en el duodeno, pero es a nivel del duodeno donde se termina con la digestión. Pero en el yeyuno e ilion se da la mayor parte de la absorción tanto de las moléculas simples como también de ciertas vitaminas, ciertos minerales. Muy bien, chicos, hacemos captura, por favor, de esta información relevante. Muy bien, nos vamos con la última parte que corresponde al intestino grueso. Muy bien. Cuando hablamos del intestino grueso, nos referimos a la última porción del tubo digestivo, aquel de alguna manera relacionado, ¿no? En absorber agua, electrolitos de los desechos alimenticios para formar como resultado las heces sólidas y puedan ser almacenadas hasta su eliminación final del cuerpo. Muy bien, pero también algo relevante que vale la pena mencionar es que a nivel del intestino grueso encontramos ciertos microorganismos que van a ser encargados de producir ciertas vitaminas, ¿no? Entonces, este órgano, el intestino, gracias a esta microbiota presente, produce vitaminas que luego el intestino va también a absorber, ¿no? Entonces, por eso que es importante hablar de esta estructura, no solamente en cuanto a la absorción de agua, electrolitos o formación y eliminación de heces, sino también por la producción de vitaminas a cargo de bacterias que habitan este intestino grueso. Muy bien. Recuerda que dado la expansión de la cámara rectal que se encuentra por aquí, acá tenemos a la cámara rectal, dado la expansión de esta cámara, da esos deseos de o el reflejo de defecación que impulsa a la expulsión, ¿no? De los desechos a través del ano. Muy bien, chicos. Entonces, eso es en cuanto al intestino grueso, que como vemos, las partes del intestino son el colon ascendente, transverso, descendente, el sigmoides, y que totalizan aproximadamente entre 1,5 metros, 1,80 de longitud en un adulto. Muy bien, chicos. Hacemos captura y con esto la última parte de la clase para ir ahora a nuestro material, la separata o el banco de preguntas.
Aquí en el material tenemos la misma información de la que te he compartido. Es lo mismo también en cuanto a la tabla donde tenemos a las enzimas y sobre dónde actúan, ¿no? Y qué productos se obtienen. Eso también es igual a lo que te he explicado acerca del proceso de digestión. Y vámonos ahora con las preguntas de esta semana. A ver, chicos, la misma dinámica. Pongo la pregunta y ustedes intentan desarrollarlo indicándome a través del chat las posibles respuestas. Entonces, comenzamos con la primera pregunta. A ver, ahí está la pregunta. Te doy un par de segundos para leerla y responderla. Trata de autoevaluarte. Dice, un estudiante de biología observa un video sobre la alimentación de una anémona de mar, que es un nidario, y de una lombriz de tierra, un anélide. Nota que la anémona tiene una única abertura que le sirve de boca y ano, mientras que la lombriz tiene una boca y un ano separados. ¿Qué conclusión puede extraer el estudiante sobre la clasificación de sus sistemas digestivos? A ver, chicos, a través del chat pueden ir colocando su clave. ¿Cuál será la clave de la 1? ¿Qué respuesta dan? Ambos tendrán sistema digestivo completo. La anémona tiene sistema completo y lombriz incompleto. Recuerda que completo era que tenía los dos orificios. Incompleto, uno. La anémona tiene incompleto, la lombriz completo. Ambos tienen incompleto. El sistema digestivo de la anémona es más eficiente. ¿Cuál crees que sea la clave de la primera pregunta? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la clave? Muy bien. Perfecto. Está en la C. Muy bien. Entonces, la primera pregunta, 1C. Segunda pregunta. A ver, voy a colocar la segunda para que lo veas. Ahí está. ¿Listo? Voy a colocar un poquito más grande de repente para que se vea. Ahí está. Lo voy leyendo. Dice, un biólogo compara el tracto digestivo de un león y un ciervo. Observa que el intestino del ciervo es mucho más largo en relación con su cuerpo que el del león. ¿Qué factor dietético explica mejor esta diferencia anatómica? Entonces, te dije hace un momento que, por ejemplo, las vacas necesitaban de una población bacteriana, población de hongos también, que habiten en su tracto digestivo, ¿no? Para que puedan degradar la celulosa, que es un componente de la pared celular de los vegetales, los cuales ellos ingieren. Nosotros no tenemos la capacidad natural de degradar la celulosa. Profesor, entonces, ¿por qué comemos vegetales? Como fibra dietética, que nos ayuda a limpiar nuestro tracto digestivo, pero que naturalmente podamos degradar la celulosa no podemos. Muy bien. Entonces, los herbívoros tendrían, o se explicaría
que tengan un intestino más largo respecto a los carnívoros, ya que la celulosa de las plantas, al ser un polisacárido complejo, es difícil de digerir y un intestino más largo permitiría un mayor tiempo para fermentación y absorción de nutrientes. Por otro lado, la carne, como es rica en proteínas y lípidos, es más fácil y rápido de digerir. Por eso es que los carnívoros tienen un tracto digestivo mucho más corto. Y esa es la razón. ¿Muy bien? Entonces, de acuerdo a esta explicación, me imagino que ya puedes llegar a una respuesta. ¿Cuál sería la respuesta de las dos? ¿Muy bien? Entonces sería la C. La C. Muy bien. Entonces la clave de la 2, la C. Muy bien, nos vamos con la pregunta 3. Voy a acelerar un poquito porque creo que... No, ya tenemos como 15 minutos, ¿no? Ya. Tercera pregunta, ahí está. Un granjero nota que sus gallinas ingieren pequeñas piedras del suelo. Sabiendo que las aves no tienen dientes para masticar, ¿qué estructura de su sistema digestivo utiliza las piedras para triturar los alimentos? ¿Y cuál sería el nombre de esta estructura? Entonces, ¿cuál sería el nombre de esa estructura, chicos? La 3. Entonces, recuerda que las aves, al carecer de dientes, han desarrollado como una adaptación única, ¿no? Después de que el alimento pasa por el buche, ¿te acuerdas que era una dilatación del esófago? Se almacena, viene un proventrículo, que es como un estómago glandular, ¿no? Donde se secreta enzimas. Y luego llega la molleja, que era como un estómago muscular que trituraba. Esta estructura tiene paredes musculares, o musculosas, mejor dicho, que con la ayuda de pequeñas piedras ingeridas va a ayudar a la trituración mecánica del alimento antes de que pase al intestino para continuar con la digestión química, ¿no? Entonces, la clave, como veo por allí que ha indicado Gabriel, estaría en la E. Muy bien, la clave entonces estaría en la E. 3E. Vamos con la pregunta número 4. Dice, las vacas como rumiantes tienen un estómago con múltiples compartimentos. ¿Cuál es la función principal de los dos primeros compartimentos, o sea, rumen y retículo, en el proceso de digestión de los vegetales?
A ver, para ayudarte un poquito, recuerda que los rumiantes poseían una adaptación digestiva, ¿no? Para poder procesar su dieta rica en celulosa cuando comían, pues, los vegetales, la hierba que comían, ¿no? El pasto. Entonces, los primeros compartimentos de su estómago, ¿te acuerdas que eran cuatro, ¿no? Los dos primeros eran el rumen, o también conocido como panza, y el retículo, que actúan como grandes cámaras de fermentación, donde había una gran cantidad de microorganismos, ¿te acuerdas? Que actuaban en simbiosis y que se encargaban de descomponer la celulosa. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería entonces la clave con esta ayuda? Muy bien, entonces la 4, sí, exactamente, la D. 4D. ¿Listo? Nos vamos con la siguiente pregunta, la 5. Entonces la 4 es la D, vamos con la 5. Pregunta número 5. A ver, lo voy a centrar, ahí está. Intentamos desarrollar, por favor. A ver, te voy leyendo. En un laboratorio, un grupo de estudiantes observa el sistema digestivo de una estrella de mar. Descubren que al alimentarse de un molusco, su estómago se invierte y se proyecta hacia afuera, sobre la presa. ¿Qué tipo de digestión presenta este tipo de animal? Entonces, solamente para hacerte recordar, cuando hablamos del tipo de digestión, era intracelular, mixta o extracelular. Entonces, en el caso de la estrella de mar, ya se trata de una digestión de tipo extracelular. ¿Por qué? Porque se da en una cavidad, en un tubo digestivo. Por eso que en este caso, al darse fuera de las células en una cavidad u órgano especializado, en el caso de las estrellas de mar, ocurre una deversión del estómago sobre la presa y es una adaptación de ellas, pero es un tipo de digestión extracelular. Por eso que la clave de las 5 estaría en la B. Muy bien, 5B de bueno. Nos vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 6. Uy, me pasé. Ahí está. Muy bien. Pregunta número 6. Un estudiante de medicina estudia los órganos anexos del sistema digestivo. Descubre que uno de ellos produce una sustancia alcalina que neutraliza el ácido del estómago y enzimas digestivas que actúan sobre carbohidratos, lípidos, proteínas. Ya imagino que ya te diste cuenta de quién se trata. ¿Te acuerdas? ¿Cuál de estos sintetiza bicarbonato y enzimas digestivas y produce el famoso jugo pancreático, verdad? Entonces es el páncreas. Muy bien, la clave de las 6 está en la C, páncreas. Ahora vamos con la 7. Dice, después que el alimento es digerido en el estómago e intestino delgado, los nutrientes deben ser absorbidos y pasar al torrente sanguíneo. ¿Qué estructuras especializadas presentes en la mucosa del intestino maximizan esta absorción? Muy bien. Entonces, hace un rato te mostré la imagen, ¿no? De lo que era justamente
una vellosidad y que estos tienen a su vez microvellosidades. Muy bien, entonces, ¿quiénes maximizan la absorción? Serían, ¿no? Las vellosidades, que a su vez las células de estas vellosidades tienen pliegues microscópicos llamados microvellosidades, que aumentan la superficie de contacto con los nutrientes digeridos, permitiendo una absorción eficiente. Por esa razón que la 7, la clave está en la A. 7A. 7A. Muy bien. Nos vamos con la siguiente pregunta. 8. Dice, después de comer una hamburguesa, las grasas y proteínas presentes en el quimo pasa al duodeno, estimulan la secreción de hormonas como la secretina y la colecistoquinina. ¿Cuál es el efecto de estas hormonas en el sistema digestivo humano? A ver, secretina y colecistoquinina, ahí está. ¿Cuál sería la clave? Recuerda que ante la presencia de grasas y proteínas en el duodeno, se estimula la liberación de estas hormonas, la colecistoquinina y la secretina. Por ejemplo, la secretina induce la secreción de bicarbonato por el páncreas y la colecistoquinina estimula la liberación de enzimas digestivas del páncreas y también la contracción de la vesícula biliar para liberar bilis. Por esa razón que la 8, la clave estaría ¿dónde? En la C. Muy bien, 8C. Nos vamos con la siguiente pregunta. Voy a acelerar un poquito ya, porque quedan poquitos minutos. 9. A ver, ¿cuál sería la clave? La pepsina es una enzima digestiva clave que se encuentra en el estómago. ¿Qué tipo de macromolécula degrada la pepsina? ¿Y en qué tipo de ambiente, o sea alcalino o ácido, es más activo? Entonces, la pepsina, ¿te acuerdas que inicia su digestión de proteínas en el estómago? Pero se secretaba de manera inactiva como pepsinógeno y recién se activaba por el ácido del estómago gracias al ácido clorhídrico. Entonces, el ambiente óptimo es altamente ácido. Entonces, la clave de la 9 está en la C. La clave de la 9, la C. Vamos con la siguiente. Pregunta número 10. El hígado es la glándula más grande del cuerpo y tiene una gran variedad de funciones. ¿Cuál de las siguientes funciones es exclusiva del hígado? ¿Cuál sería la clave de la 10? Aquí ya sí te dicto las claves, chicos, para avanzar más rápido. Entonces, la clave de la 10 estaría en la B de bueno. 10, B de bueno. La clave de la 11, la clave estaría en la A. 11A. 11, la clave está en la A.
Muy bien. La 12. La 12. La clave está también en la A. 12A. La 13. La clave está en la C. 13, C de casa. Y la 14. 14. 14. B de bueno. 14. B de bueno. Y finalmente la 15. La 15. La clave está en la D de dado. 15. La clave está en la D de dado. Muy bien. Listo, chicos. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda? ¿Todo quedó claro? Espero que sí, chicos. Cualquier consulta o duda me lo hacen llegar la siguiente semana. Muy bien. Hasta aquí es la clase del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos, chicos. Hasta luego.